En un reino donde los mortales y la magia se entrelazaban, la historia de este mundo se desarrolló entre tumultos y caos, una historia de conflicto implacable y esperanza inquebrantable. La tierra estaba predominantemente dividida entre varias razas, humanos, elfos, enanos, trolls, lagartos, todos atrapados en una guerra sin fin contra una fuerza formidable y malvada, la reina de los demonios. En aquel tiempo, toda la tela de la existencia temblaba con la lucha ongoing, mientras la reina demoníaca y sus ejércitos destruían rápidamente a las fuerzas opuestas, su poder superando toda resistencia. A pesar de la fuerza combinada de las distintas razas, que luchaban desesperadamente, el ejército demoníaco, bajo su mando, se movía con eficiencia despiadada. Sus ataques eran devastadores, castillos caían, ejércitos se deshacían y civilizaciones enteras estaban al borde de la extinción. Se decía que el castigo infligido por estos demonios era tan brutal que muchos humanos empezaron a contemplar la rendición, buscando salvación en la desesperación a medida que la esperanza menguaba. La ofensiva implacable provocó rebeliones generalizadas entre los que luchaban, pero incluso estos levantamientos decayeron ante la fuerza implacable de las fuerzas demoníacas. En medio de este caos, ocurrió un evento crucial. Isabel, reconocida como la reina demoníaca más poderosa de la historia, ascendió al trono, consolidando su autoridad sobre los remanentes del mundo fracturado. Su ascenso marcó el amanecer de una nueva era, una definida por su poder incomparable y control sobre todas las razas. Cuando Isabel finalmente tomó asiento en el trono, un sacerdote cauteloso se acercó a ella, advirtiéndole con palabras graves. Dijo, no imagines que la victoria está asegurada, Isabel. En el futuro, llegará un héroe y terminará tu reinado por completo. Antes de que pudiera responder, un sirviente humano, uno de sus asistentes, intervino de repente. Sin advertencia, le propinó una patada contundente en la cabeza a la reina, gritando con desprecio, muestra algo de respeto a la reina. Este sirviente no era una figura ordinaria, era un humano entrenado para ser un héroe profetizado, destinado a salvar el mundo y derrotar el mal. Sin embargo, en un giro traicionero, abandonó su humanidad y adoptó una forma demoníaca. Impulsado por el odio y la traición, se lanzó contra el sacerdote con intención homicida, con la intención de matarle en una oleada de furia violenta. En ese momento crítico, la voz autoritaria de Isabel cortó el caos. Ordenó a su sirviente que se detuviera y, girando hacia el sacerdote, le preguntó, ¿qué es esa charla de un héroe y una profecía que termina con mi derrota? Su voz era calmada, pero teñida de sospecha. Añadió, explica qué significa esto, más de 1000 maneras peores que la muerte existen para hacerte sufrir. El sacerdote respondió con solemnidad sincera. Declaró que la profecía predice que cuando aparezca un cierto héroe y saque la espada incrustada en el suelo, ese será el día en que la humanidad finalmente derrocará a los demonios y reclamará la tierra. Explicó que la espada se encontraba en el salón central de su castillo. Curiosa, Elizabeth decidió investigar. Fue al pasillo y vio la legendaria espada clavada en el suelo. Mientras su mirada se posaba en ella, contemplaba el momento en que el héroe llegaría para empuñar esa espada. Sus pensamientos se volvieron hacia su propia desaparición, reflexionando, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo aparecerá por fin el héroe? Impulsada por este pensamiento, preparó a su ejército para la esperada llegada del elegido. Pasaron los años, luego 2, 3 y hasta 4, y aún así, el héroe esperado no llegaba. Con el tiempo, las defensas del castillo se debilitaron a medida que las fuerzas protectoras que vigilaban la entrada se menguaban, hasta que solo quedó un puñado de soldados cuidando la fortaleza. Los años se convirtieron en 15, y todavía, el héroe, el supuesto salvador, permanece ausente. Mientras tanto, la vida en la ciudad exterior se estabilizó poco a poco. Diferentes razas, humanos, lagartos, trolls y otros, comenzaron a coexistir en paz, abandonando el caos de la guerra. La mayoría de los ciudadanos ya no deseaba el regreso del héroe, temiendo que su presencia provocara otro conflicto devastador. Entendían que una nueva guerra costaría innumerables vidas y que sería necesario reconstruir imperios enteros. Incluso se había formado una facción opuesta a la supuesta llegada del héroe, que temía el caos que esto podría traer. Dentro del castillo,
la reina demonio cuestionaba a sus consejeros. Alguien preguntó si había novedades sobre ese molesto héroe que se negaba a aparecer. Un elfo respondió que había contactado a todos los árboles, plantas e insectos en todo el planeta, pero nadie sabía dónde se encontraba el héroe. Un enano descartó la idea, escéptico de haber podido obtener información alguna de las innumerables armas y arsenales que salpicaban el mundo. El traidor, aún representando a la humanidad, afirmó que no tendría sentido preocuparse. El héroe, argumentó, probablemente no tendría ninguna oportunidad contra la reina ahora. Sin embargo, un demonio que susurraba a su lado le advirtió que tuviera cuidado. Cuidado. La reina no teme a la profecía, le advirtió. Ella desea que se haga realidad, y quiere que el héroe llegue aquí y la desafíe. Es mejor no hablar demasiado de ello, ha estado irritable estos últimos 15 años. Sin embargo, el elfo sugirió que probablemente la profecía era una farsa. Es probable que sea una mentira, dijo, y que ese héroe ni siquiera exista. En ese momento, entró un agente portando un símbolo de la asociación antihéroe, un dispositivo de advertencia, que se mostraba visiblemente furioso. Su comportamiento había cambiado radicalmente, el mensajero que antes era sereno ahora emanaba rabia. La reina lo apresó con tentáculos sombríos, exigiendo, ¿no dijiste que un héroe de la profecía llegaría y quitaría esta maldita espada? Ella lo miró con una mirada penetrante y preguntó, ¿dónde está nuestro fan número 1 ahora? El mensajero respondió con amargura que la aparición del héroe no había logrado activar la profecía porque la humanidad no había sido capaz de crear un ser tan poderoso como prometía la profecía. El sirviente demonio aceptó, asintiendo, susurrando que el héroe no había tenido ninguna oportunidad y que probablemente la profecía había fracasado por completo. La reina, furiosa más allá de la medida, arrojó a su subordinado contra la pared. Su voz resonaba con ira, ¿dónde está ese maldito héroe? He alcanzado la cima del poder, y aún así necesito eliminarlo. Admiraba que había estudiado todos los poderes del planeta, aprendiendo la magia prohibida del propio Apocalipsis, buscando desesperadamente enfrentarse al héroe en combate. Pero, a pesar de sus esfuerzos, no tenía idea de dónde se encontraba el héroe. Su mirada se posó nuevamente en la espada incrustada, y una resolución repentina se formó. Muy bien, declaró, ya que no viniste por mí, iré a ti. Con renovada determinación, empezó a sacar la espada del suelo, arriesgándolo todo. Sus subordinados le suplicaron que detuviera, rogándole que moriría si hacía eso. Pero su obsesión con la profecía la mantenía firme. Al tensar la empuñadura, la energía a su alrededor estalló violentamente, causando que el castillo temblara y se llenara de caos. Una explosión de fuerza mágica envolvió todo, dejándola atónita a ella y a sus soldados, que se apuraron a escapar de la mortal ola de destrucción. En medio del caos, logró percibir a quien le llamaba la espada. Sus ojos recorrieron todo el planeta, concentrándose en una pequeña y humilde vivienda situada en medio de la nada, una casita, aparentemente olvidada por el mundo. Murmuró, así que ese es tu escondite, y activó un hechizo de teletransportación. Sus seguidores, temblando de miedo, le suplicaron que reconsiderara. Por favor, Su Majestad, le rogaron, no vaya. Permítame servirle. Y en esa granja apartada, la vida continuaba en paz. Un niño, con un sombrero de paja gastado, sentado afuera en la hierba, se limpiaba el sudor de la frente. Miraba los campos tranquilos a su alrededor, extensas praderas verdes llenas de cultivos, y hablaba en voz baja consigo mismo, la agricultura aquí es tan pacífica. Era evidente que aquel niño era el héroe que todos esperaban, aunque pocos conocían su verdadera identidad. Su vida había sido sencilla y humilde antes de ser reencarnado en este mundo. En su vida anterior, era solo una persona común, trabajaba sin descanso desde el amanecer hasta el anochecer, con poco tiempo de ocio o aficiones. Rara vez jugaba videojuegos o leía, su única forma de entretenimiento eran videos cortos sobre agricultura que miraba en las redes sociales durante sus desplazamientos. Pensaba con nostalgia, ¿no sería maravilloso poder vivir solo cuidando cultivos y disfrutando de la paz sin preocupaciones? Ese sueño parecía lejano hasta que intervino el destino.
De repente, fue transportado a este mundo fantástico a través de un sistema misterioso diseñado para principiantes. Era un sistema único que lo introducía en lo básico para convertirse en un héroe, despertando poderes latentes en su interior. Mientras tanto, permanecía ajeno a las mayores luchas del mundo y a los conflictos épicos que se desarrollaban a su alrededor. Había una vez en un mundo creado desde los límites ilimitados de la imaginación, un campesino humilde que soñaba con aventuras más allá de los campos y bosques. Durante años, había sido feliz con los placeres simples de cuidar sus cultivos, criar animales y vivir en paz lejos del caos del heroísmo y las grandes gestas. Su corazón estaba arraigado en la tierra que amaba, y sus manos solo conocían los ritmos de la vida rural. Pero el destino, como suele hacerlo, estaba a punto de dar un giro. Un día, de la nada, apareció ante él un sistema misterioso, una voz digital que resonaba en su mente, anunciándole que había completado la etapa de principiante. Lo felicitó y le dijo que ahora era capaz de comenzar su verdadera aventura. El sistema explicó que más allá de este pequeño pueblo se extendía un vasto mundo sin explorar lleno de desafíos y oportunidades. Habría personas que conocer, habilidades y magia que aprender y enemigos formidables a los que enfrentarse. Las palabras del sistema pintaban una imagen de grandeza, con tiempo y esfuerzo, podría dominar las espadas, aprovechar conjuros poderosos y convertirse en el héroe legendario destinado a derrotar a la reina demonio. Sin embargo, el hombre, reconfortado por su vida anterior, dudó. No encontró deseo de arriesgar su existencia sencilla. ¿Por qué buscar el peligro cuando la tranquilidad de su granja era tan satisfactoria? El sistema, persistente pero incapaz de obligarlo, le instó a reconsiderar. Enfatizó que la reina demonio estaba devastando la tierra, causando destrucción y desesperación, y que él era la persona elegida para traer la salvación. A pesar de la insistencia del sistema, no cambió de parecer. Se preguntó si realmente quería sumergirse en ese caos o si simplemente podía quedarse donde estaba, viviendo en paz sus días. Con el tiempo, el sistema se frustró. Le instaba una y otra vez a comenzar su viaje, prometiéndole recompensas y gloria, pero él rechazaba estas sugerencias, prefiriendo mantenerse en su granja. Después de cierto tiempo, la paciencia del sistema se convirtió en ira, y lo reprendió severamente, condenando su pasividad. Lo acusó de desperdiciar su potencial, de intercambiar puntos por objetos mundanos y de evadir su misión divina. Este enfrentamiento alcanzó su punto culminante cuando el sistema, en un arrebato de furia, colapsó y dejó de enviar mensajes. El mundo pareció ralentizarse, la vida volvió a ser tranquila una vez más. El campesino, indiferente a las protestas del sistema, decidió seguir con su vida pacífica. Continuó con sus tareas diarias, plantando cultivos, cuidando animales y disfrutando del silencio de la vida rural. Un día cualquiera, mientras recolectaba comida, se dio cuenta de que había dejado su hacha en el bosque. Decidió ir a buscarla, sin saber que nubes ominosas se acumulaban en lo alto. El clima cambió de repente, pues energías oscuras se concentraban en el cielo, presagiando la llegada de la reina demonio misma, la antagonista definitiva en esta saga que se desplegaba. Ella había localizado por fin la posición del héroe y descendía de los cielos para enfrentarse a él. Mientras tanto, la pequeña granja del héroe estaba lejos de estar preparada para tal confrontación. Mientras se apresuraba a recoger sus pertenencias, notó que el cielo se oscurecía y sintió una extraña sensación de energía pulsando sobre él. Su mente corría, ¿qué podría ser esto? A lo lejos, apareció la reina demonio, su figura majestuosa e imponente ensombreciendo todo, emitiendo un aura de inmenso poder. Recordó las historias, las profecías sobre el héroe legendario destinado a enfrentarse a ella. Sin embargo, solo sentía aprensión. Al buscar algo para defenderse, vio sus modestos enseres colgando en una cuerda cercana, unas prendas desgastadas, unos pocos peces que había atrapado y su confiable hacha, olvidada en el bosque. Al cogerlo rápidamente, sintió el peso de su nueva realidad sobre él. La reina demonio flotaba arriba, con los ojos fijos en él. Anunció su llegada, llamándolo como el héroe profetizado en innumerables leyendas. Su voz era autoritaria, sin dejar duda, una fuerza que demandaba reconocimiento.
En su arrogancia, mencionó ominosamente que aquel simple granjero era el héroe que había estado buscando. Sorprendido, el corazón del héroe latía con fuerza. Estaba aterrorizado e indeciso, pero sabía que no podía correr para siempre. Cuando la mirada de la reina se clavó en él, arrojó en su dirección una espada brillante, un arma encantada que encontró camino en su mano. Parecía brillar con una energía extraña, confirmando su destino como el héroe. A pesar de ello, retrocedió asustado. No deseaba empuñar la espada, ni quería convertirse en una figura legendaria que lucha contra monstruos y demonios. Le suplicó que retirara su arma, expresando que él no era un héroe, solo un hombre común. La reina demonio, poco impresionada por su reticencia, se enojó y sospechó que escondía un poder profundo en su interior. Lo vio como una posible amenaza y decidió ponerlo a prueba aún más. Liberó su furia, enviando una lluvia de proyectiles similares a meteoritos hacia su humilde casa. El leal perro del héroe, una pequeña criatura mecánica, comenzó a ladrar con ansiedad. Sintiendo peligro, le ordenó al perro que buscara refugio, mientras él observaba cómo estallaban explosiones a su alrededor. El perro gesticuló hacia arriba, indicando la presencia de la reina demonio. Él alzó la vista, dándose cuenta de que ella estaba enojada y lo examinaba detenidamente. Susurró en voz alta, preguntando qué era aquello que aparecía en el cielo. La reina demonio, que lo escuchaba, respondió con fastidio, molesta por su falta de atención. Ella lanzó un hechizo propio, arrojando un objeto brillante en dirección a él. Su instinto fue esquivar, pero en su lugar, atrapó instintivamente la espada que volaba hacia él. Esto confirmó que él era, efectivamente, el héroe destinado a enfrentarse a ella. Sin embargo, se sintió abrumado por el miedo y la impotencia. Intentó rechazar el arma, diciéndole que la tomara de vuelta. Pero los ojos de la reina demonio centellearon con impaciencia. Comenzó a sospechar que él escondía un poder oculto, capaz quizás de una gran destrucción, algo que ella deseaba desatar. Ella invocó su magia más poderosa, desatando un ataque devastador destinado a destruir todo a su alcance. Su poder brillaba como una tormenta cegadora de energía, extendiéndose por el cielo oscuro. El héroe observaba impotente cómo se desarrollaba la escena, con el corazón latiendo con temor. De repente, una pequeña esfera negra se formó en el aire, creada por su leal perro robot. Flotó y luego se lanzó hacia adelante, colisionando con el hechizo de la reina. Una onda de choque estalló, y por un momento, todo pareció congelarse. El ataque fue absorbido por un agujero negro giratorio, devorando el hechizo de la reina demonio en un instante. Ella quedó atónita, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Su poder abrumador desapareció, tragado por el vacío oscuro. Mientras tanto, dentro de su humilde casa, el héroe yacía en su cama, exhausto y resignado. Sabía que su destino estaba sellado. No tenía habilidades con las espadas ni con la magia, nada con que defenderse, por lo que eligió esperar el fin, aceptando su destino inevitable. Desde su posición elevada, la reina demonio observaba el extraño giro de los acontecimientos. Para ella, parecía que su oponente era más formidable de lo que había pensado. Su frustración creció al darse cuenta de que incluso su magia más poderosa había sido anulada. Decidió intensificar su ataque, desatando su potencial destructivo completo. Relámpagos, fuego y tormentas convergieron en un espectáculo final y catastrófico. Sin embargo, mientras preparaba su hechizo más destructivo, su leal perro mecánico volvió a intervenir con cálculos precisos. Conjuró una esfera oscura, que corría hacia su ataque catastrófico. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, no porque subestimara a su enemiga, sino porque vio una resistencia que desafía toda explicación, una fuerza inesperada emergiendo del humilde campesino. La esfera negra chocó con su hechizo, perturbándolo y causando un agujero negro de poder inimaginable. Este vórtice devoró sus energías, dejándola momentáneamente atónita. Lo que quedó fue contundente, su poder disminuido, sus planes frustrados. Retrocedió momentáneamente, insegura de su siguiente movimiento, mientras el héroe en la casa permanecía inmóvil, esperando lo que fuera a venir. Lo que ella no sabía era que,
desde dentro de la casa, el héroe contemplaba silenciosamente su destino. No tenía esperanza de victoria. Nunca entrenó ni se preparó para la batalla. Su vida había girado en torno a rutinas sencillas, y ahora, al enfrentarse a ella, solo sentía desesperación. Sin embargo, tomó una decisión silenciosa: si este era su fin, lo aceptaría con calma, haciendo las paces con su humilde existencia. Así, la historia se detuvo en este momento crucial. El destino del héroe y de la reina demonio pendía del borde de la oscuridad, con batallas todavía por venir, o quizás, el fin de todas las cosas para el humilde campesino que sin saberlo se había visto envuelto en conflictos cósmicos más allá de su comprensión. Una vez más, el enemigo preparó sus misiles, y una explosión atronadora quebró el silencio. Mientras tanto, nuestro protagonista seguía durmiendo profundamente, felizmente inconsciente del caos que se desplegaba. Después de un tiempo, se movió, abriendo los ojos con una expresión confusa. Un pensamiento cruzó por su mente: ¿estoy muerto? No, todavía no he muerto. Todo esto es tan extraño. Todavía estoy en mi hogar. Curioso y cauteloso, se levantó lentamente y decidió aventurarse afuera. Sus pasos fueron vacilantes, la incertidumbre nublando su mente. Al acercarse a la puerta, dudó, aferrándose al pomo con fuerza. El miedo lo dominó al pensar en abrir la puerta y ver a la reina allí, lista para atacarlo sin dudar. Reunió su valor y giró lentamente la manecilla. Asomándose por el agujero, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Allí estaba, una figura sin expresión que sostenía a su pequeño perro. La escena estaba completamente destruida: muebles destrozados, paredes marcadas, pertenencias personales esparcidas por el suelo. Su corazón se apretó al verlo, y por instinto, llamó al perro por su nombre: Banai. La reina, con un tono sarcástico, respondió con frialdad: «Oh, lo siento. Tuve que destruir completamente esa herramienta mágica que tanto aprecias». Sus palabras le atravesaron profundamente. El héroe, temblando de miedo, consiguió decir: «¿Podemos hablar, por favor?» «Solo por un momento, reina». La respuesta de la reina fue aguda pero tranquila: «Por supuesto, después de matarte primero». Internamente, se maravillaba de la situación absurda, como la herramienta mágica la había obligado a usar todo su poder. ¿Podría ser este su fin? De repente, se desmayó, colapsando pesadamente sobre el suelo lleno de escombros. Sin dudarlo, nuestro héroe corrió a su lado, con preocupación en el rostro. Comenzó a quitarle cuidadosamente la armadura, que había sido sostenida por magia. Al hacerlo, las ataduras mágicas se disolvieron, revelando más de ella. Era evidente que sangraba por la nariz, un problema recurrente para él. Más tarde esa noche, despertó en una cama, encadenada con cadenas encantadas. Cuando su conciencia regresó, su mente corrió a toda velocidad. Sus pensamientos eran vívidos y llenos de incredulidad. Se preguntó: ¿realmente puedo ser Elizabeth? La reina legendaria, la gobernante más fuerte de innumerables siglos, derrotada de manera tan patética. Y en su momento de debilidad, en lugar de ser asesinada, fue encarcelada. Todo esto, se dio cuenta, no era más que una muestra de la asombrosa fuerza de su oponente. Luchó contra las cadenas, intentando liberarse. Su mente giraba con preguntas. ¿Cómo podía ser que este héroe, una figura de cuentos, poseyera un poder tan incomparable? ¿Escondía algo peor de lo que ella misma sabía? Su mirada recorrió la celda, identificando piezas de ajedrez dispersas, cartas de un mazo y otros objetos extraños que nunca había visto antes. Todo indicaba que este héroe era muchísimo más astuto de lo que había supuesto. Su respeto por él creció, aunque a regañadientes, mientras su orgullo hervía de rabia por su situación. De repente, la puerta se abrió. El héroe entró, sosteniendo un pequeño plato con comida. Ella lo miró con frialdad, diciendo: «Bien, si quieres matarme, adelante. No esperes que te pida misericordia». Pero, por dentro, hervía de furia. Una emoción diferente despertó en ella, la curiosidad mezclada con frustración. Él solo pensaba en lo furioso que estaba por dentro.
Esta reina era inmensamente poderosa, y su simple presencia era una espina en su costado. La razón por la que hablaba era clara, esas cadenas que había puesto en ella eran únicamente una precaución. Estaba convencido de que ella era formidable, pero no insuperable. Desde su perspectiva, ella interpretaba sus palabras de manera diferente, él insinuaba, sin decirlo directamente, que ella era más débil que él. Que la consideraba indignificada, frágil suficiente para ser sometida. Su mente corría para entender sus verdaderas intenciones. ¿Era una treta, un intento de quebrar su espíritu? ¿Una muestra de dominio despreciativa? Él se acercó con un tono tranquilizador, diciendo, creo que ha habido un malentendido. Quitaré estas cadenas para que podamos comunicarnos con calma. Los pensamientos de la reina se volvieron rápidamente amargos. Percibió esto como un movimiento calculado, un insulto disfrazado de civismo. ¿Cómo se atrevía a subestimarla? Se crispó de indignación, con su orgullo herido. Él, ajeno a su tormento interior, demostró, destensando las cadenas, que su única intención era aclarar las cosas. Aquí tienes, te he liberado. Ahora podemos hablar abiertamente, como iguales, dijo. Pero ella lo vio como un desafío, una forma de mostrarle su lugar. Para ella, él era cruelmente despectivo, asumiendo que ella era indefensa. Su paciencia se agotaba, pero mantuvo la compostura, negándose a mostrar su ira creciente. Comenzó a salir de la habitación, con un ligero temblor en sus pasos, y le ordenó que descansara. Pero luego, de forma inesperada, rompió la cuarta pared, la barrera entre la historia y el lector. Dirigiéndose directamente a la audiencia, explicó, quizás se pregunten por qué todavía no he matado a la reina demonio. En este mundo, es bastante común que las reinas demonios sean revividas inmediatamente después de la muerte. Si la mato ahora, ella volverá, un ciclo sin fin. La única manera de acabar realmente con esto es eliminarla de forma permanente. No más batallas. No más amenazas. Si puedo evitar que se convierta en una amenaza, tal vez incluso pueda hacerla mi amiga y encontrar la paz. Susurró en voz baja, como si se divirtiera con lo absurdo de la situación, mientras la reina lo observaba con ojos entrecerrados, pensando, él sigue riéndose de mí, sosteniendo a su perro, comentó, oh, mi pequeño amigo, estás hecho polvo. Parece que has tenido un día difícil, con genuino interés. La reina, observando la escena, dijo en voz baja, entonces, ¿esta es tu herramienta mágica más poderosa? El héroe consideró su pregunta y luego respondió, no es exactamente una herramienta mágica. Es más bien una invención que creé cuando me aburría. Uno de mis últimos proyectos. Sus labios se curvaron en una sonrisa sutil, contemplando su nueva ventaja. Se dio cuenta de que, al quitar las cadenas, él sin saberlo le había permitido acceder a su magia oculta, un secreto abisal, y recuperar su fuerza al instante. La situación empezaba a favorecerla. Sin su protección robótica, el equilibrio de la batalla había cambiado por completo. Ella sabía que su oportunidad de contraatacar estaba cerca. Es hora de terminar esto, susurró. Él respondió tranquilamente, perdón por romper tus cosas, gran heroína. Pero todos mis dispositivos de memoria siguen intactos. Detrás de él, sus ojos brillaban con anticipación. Este era su momento perfecto. Se preparó para atacar. De repente, activó un mecanismo oculto, su último recurso, y se encendió un nuevo programa. El pequeño perro, Lipín, saltó alegremente en la habitación, moviendo la cola con fuerza mientras activaba un dispositivo incrustado en su collar, transformándose en una forma lista para el combate. Él comentó con indiferencia, me gusta tener compañía, pero suelen ser bastante revoltosos. Así que, de momento, solo tengo uno activo. Desde su perspectiva, todo era parte de un plan elaborado para avergonzar a la reina, para demostrarle que ella lo subestimaba. Observando cómo su rostro se distorsionaba de rabia, pensó, esto es demasiado fácil. Mientras tanto, ella quedó en shock, incapaz de comprender qué estaba pasando. Pero entonces, un olor desconocido entró en su nariz. Se detuvo y olfateó el aire. ¿Qué es ese olor?, se preguntó.
Lipín respondió con alegría, noté que te desmayaste, así que preparé algo de comida para calentarte. Colocó la comida frente a ella, hecha con ingredientes que cultivó él mismo durante su tiempo como granjero. Sus habilidades habían alcanzado su máximo después de años de cultivo. La reina miró la comida y luego preguntó, ¿por qué te empeñaste? Solo los débiles necesitan comer. Yo he trascendido esa necesidad. Ya no necesito estas cosas. Escupió sus palabras, orgullosa y desafiante, como si proclamara su superioridad. Su orgullo era palpable, pero tras su tono permanecía una chispa de curiosidad. Se preguntaba qué otros secretos podría estar ocultando ese héroe. La batalla todavía no había terminado, pero por ahora, mantuvo sus estrategias ocultas tras una máscara de desprecio y compostura regia. Mientras el aroma del plato recién preparado flotaba en el aire, un sentimiento de anticipación llenaba aquel pequeño y humilde hogar. Nuestro héroe, después de haber pasado innumerables días perfeccionando sus habilidades culinarias, miraba con orgullo el surtido de verduras y cereales que él mismo había cultivado. Al presentar la comida, esperaba que sus esfuerzos de alguna manera pudieran cerrar la brecha de malentendido que los separaba. Con suavidad, instó a la figura que tenía delante a probar su creación. La figura, vacilante al principio, permaneció en silencio, ponderando sus dudas frente a su curiosidad. Sin embargo, impulsada por un deseo no pronunciado, finalmente dio un pequeño mordisco, luego otro, y otro más. Con cada masticada, se sorprendía por la explosión de sabores en su boca. La carne jugosa parecía estallar en una sinfonía de fuegos artificiales chisporroteantes, llenando sus sentidos de un placer inigualable. Lo que le sorprendió aún más fue la naturalidad del sabor, acompañado por una intensa corriente de energía mágica que fluía desde el plato. Era difícil creer que en este mundo existieran esas delicadezas, platos tan exquisitos que incluso la reina demonio quedaría cautivada por su fascinante aroma. Incapaz de resistirse, devoró con entusiasmo el resto de la comida, sintiendo como una creciente sensación de embriaguez la invadía por la abundante, mágica nutritiva. De repente, una ardiente calidez estalló en su interior, y gimió, quejándose a voz alta por el picante que abrumaba sus sentidos. Con los labios temblorosos, gritó cuestionando qué le habían hecho a su comida. El héroe, luciendo ligeramente culpable pero mayormente confundido, explicó que solo había añadido un poco de chile, algo que ella le gustaba, asumiendo que ello traería un toque de emoción a la comida. Ella pensó por un momento y se dio cuenta de que quizás la reina demonio no toleraba ese nivel de picante. Su rostro se torció de incomodidad mientras luchaba por soportar la sensación de ardor. El héroe, percibiendo su malestar, rápidamente le tendió un cuenco de sopa, diciendo que aliviaría su lengua en llamas y aliviaría la sensación de quemadura. Ella le lanzó una mirada cautelosa, contemplando sus intenciones, y pensó amargamente en el peligroso juego en el que se encontraba. Entonces, le llegó la revelación, ese héroe, con su sonrisa inocente y sus palabras amables, solo la utilizaba para sus experimentos, manipulaciones disfrazadas con un aire de amistad. Sin embargo, de manera inesperada, en medio de su frustración, una extraña sensación la invadió. Era como si una suave trascendencia elevara su espíritu, y de repente, se encontró flotando, como si fuera llevada por alas invisibles. En este divino vuelo de placer sensorial, el sabor de la comida del héroe se transformó en una profunda sensación de paz. El caos de su conflicto en curso se desvaneció en la insignificancia, reemplazado por una calma que la envolvió como una suave marea. Comenzó a contemplar su propia insignificancia, reconociendo la trivialidad de su papel en este gran y turbulento mundo. La intensidad mágica de la comida era asombrosa, era capaz de evolucionar, hacerse más fuerte con cada consumo. Confundida e intrigada, la reina demonio miró al héroe y le habló con una mezcla de curiosidad y defensividad. Su mirada se agudizó mientras cuestionaba sus intenciones. «Deja de fingir», demandó suavemente, con un destello de sospecha en su rostro. «¿Qué es lo que realmente quieres de mí?» Lipín, el héroe, desvió la vista con incomodidad, sonrojándose de vergüenza. Admitió que su verdadero objetivo era simple, solo quería investigar si una asociación entre la reina demonio y él misma era siquiera posible.
Pero ella lo malinterpretó completamente, imaginando un escenario diferente. Pensando en este mundo, dijo fríamente, tú eres el único calificado para ser mi sujeto de investigación, ya que eres el héroe. Así que ven aquí, y te ayudaré a volverte más fuerte. Quizá, algún día, incluso puedas derrotarme. El héroe vaciló por un momento, luego preguntó, ¿estás de acuerdo con eso? Porque seguiré preparándote comidas deliciosas. Su expresión se oscureció, teñida de una extraña mezcla de desafío y determinación. Pensó internamente que un caballero podía morir, pero nunca permitirse ser humillada o subyugada. Como gran reina demoníaca, su dignidad lo era todo. Cualquier violación a su honor, incluso a costa de su vida, sería enfrentada con destrucción. Proclamó desafiante, si llega ese momento, destruiré todo, aunque tenga que sacrificar todo lo que soy. Su voz no titubeó, llena de una feroz determinación. El héroe, temblando ligeramente, respondió tímidamente, entendido, entendido. Entonces, permanezcamos amigos. Nos mantendremos cerca el uno del otro. Ella lo miró con una mirada intensa y asintió. Bien, si quieres investigar libremente, hazlo. Y una cosa más, si tienes algo realmente delicioso, compártelo conmigo. Así, un año pasó en esta extraña compañía. El héroe, empuñando la legendaria espada de la profecía, se dedicaba a cortar leña, distraído en sus pensamientos. La situación se complicó más después de que la reina demoníaca entrara a la fuerza en su casa, revelándola, un acto que expuso su existencia oculta al mundo entero. Ya no podía esconderse, su refugio ahora estaba a menudo a la vista de monstruos vagantes y criaturas curiosas, ninguna de las cuales se atrevía a atacar una vez que percibían su presencia. Sin embargo, era doloroso saber que, si ella se marchaba, su santuario podría perderse por completo. Desde dentro de la casa, la reina demoníaca seguía enojada, exigiendo su comida del mediodía con cada vez más impaciencia. En su mente, el héroe sabía que no podía dejarla escapar. Ella era su protectora, su escudo contra las amenazas externas. Mientras tanto, en otra parte de la casa, la traviesa reina demoníaca observaba una serie de videos de increíble calidad. Después de consumir cantidades considerables de comida durante el último año, había ganado algo de peso. Suspiró y murmuró, estoy aburrida de ver los mismos videos una y otra vez. Li Ping, su asistente siempre presente, respondió rápidamente, te lo dije, el sistema desapareció hace mucho tiempo. La reina pensó en levantarse, pero en su lugar conjuró un par de alas para volar suavemente hasta la mesa del comedor. Mientras miraba a Li Ping, comentó, ¿qué tipo de veneno llevan estas papas? Cuanto más como, más perezosa me siento. Comenzó a sospechar que los snacks contenían algún veneno de acción lenta diseñado para paralizarla, una herramienta para arrastrarla a la depravación total con imágenes sensacionalistas y contenido provocador. Li Ping intentó aclarar, son solo snacks altos en calorías. Si comes mucho, ganarás peso y te sentirás apática. Miró su estómago, que confirmaba sus temores, pero luego, con un estallido de magia, transformó la energía almacenada en su vientre en un potente poder mágico, haciéndose parecer más atractiva que nunca. El héroe quedó asombrado al darse cuenta de que tal magia era posible. Ella lo sorprendió mirándola fijamente y, con una sonrisa burlona, dijo, otra de tus tretas no funcionó. ¿Estás decepcionado? Li Ping respondió, sí, estoy muy decepcionado. Luego, volvió su atención a la comida en la mesa y declaró, la comida de hoy se ve perfecta. No me voy a contener, y comenzó a comer con entusiasmo. Li Ping susurró para sí, por mucho que cocine, siempre hay más. Supongo que tendré que acostumbrarme a esto, ya que viviremos así bastante tiempo. Sin embargo, sus pensamientos eran completamente diferentes. Ella creía que él era simplemente débil. Su plan era claro, alimentarlo hasta engordar lo suficiente para vencerlo fácilmente. Él se levantó y anunció, voy a traer algo más, y salió, dejándola pensando en su próximo movimiento con una mezcla de diversión y determinación. Érase una vez, en una tierra llena de magia, aventuras y seres misteriosos, un joven héroe llamado Li Ping. Su camino fue todo menos ordinario,
marcado por encuentros que ponían a prueba su fuerza, su resolución y su astucia. Sin embargo, a pesar de los muchos desafíos, el espíritu de Lipín permaneció inquebrantable, impulsándolo hacia adelante a través del caos y la maravilla que envolvían su mundo. La historia comienza con Lipín sintiendo el peso de la frustración. Estaba profundamente preocupado por un cierto individuo que lo trataba persistentemente con desprecio, a pesar de alimentarlo con comidas encantadas, deleites misteriosos que parecían evolucionarlo más y más cada día. Sus poderes habían crecido significativamente durante el año, más de 10 veces, pero él sentía que eso no era suficiente. Un fuego interior se encendió en su interior, alimentando la determinación de enfrentarse a su torturador en lo que sabía sería la batalla decisiva de su vida. Cuando se acercaba el momento del enfrentamiento, Lipín se encontraba aferrado a un humilde pudín, su dulce favorito. La escena cambió de repente, los ojos de la reina brillaban con anticipación mientras se acercaba feliz para indulgarse. Para ella, este simple postre representaba comodidad y alegría, pero para Lipín, simbolizaba su valor y estrategia. Pensó en silencio, a pesar de que ella era una reina demoníaca, no era tan difícil de apaciguar, siempre y cuando uno tuviera la ofrenda adecuada. Con una sonrisa suave, le presentó el pudín, y su expresión se iluminó al instante. Su felicidad era contagiosa, y comenzó a devorar con entusiasmo. Mientras tanto, en otra parte del reino, se desarrollaba un cuento diferente, una persecución que mostraba lo peligroso de su mundo. Un anciano corrió apresuradamente, guiando a una joven rubia tras él. Estaban siendo implacablemente perseguidos por criaturas sombrías vestidas con capas púrpuras y enmascaradas en blanco. Estos seres manejaban magia destructiva, lanzando ráfagas de energía que obligaban al anciano y a la joven a caer en una trampa precaria, una jaula mágica que de repente los encarceló. Frente a un peligro mortal, el hombre se volvió hacia su hija y declaró con decisión: «Los detendré aquí. Corre corriendo a la ciudad y busca seguridad». La niña, llena de miedo y amor, protestó: «No quiero dejarte aquí solo. Debemos escapar juntas». Pero su padre, mirándola con una resolución firme, respondió: «Le prometí a tu madre que te protegería hasta el final». La amenaza de los enemigos se volvía más inminente mientras preparaban un hechizo colosal destinado a aniquilarlos a todos. En ese momento crítico, el padre liberó su poder más poderoso. De sus manos salió un brillante rayo de luz blanca, cortando los conjuros mágicos de los enemigos y atravesando sus defensas. Sin embargo, las criaturas parecían casi invencibles, podían regenerarse rápidamente, pareciendo estar hechas de una sustancia viscosa y maleable, lo que las hacía difíciles de matar. La niña disparó una flecha, pero sus ataques simplemente atravesaban los cuerpos de los monstruos, ineficaces contra sus formas amorfas. El padre le advirtió con severidad: «Tus flechas no nos salvarán. Corre ahora, mientras puedas». Justo cuando la criatura se preparaba para atacarla, el padre la protegió con su cuerpo, defendiendo con bravura. Tristemente, fue alcanzado, echando hacia atrás contra una roca afilada, con sangre brotando de sus heridas. Estaba golpeado, sangrando, al borde de la muerte, y en su dolor, susurró: «Corre. No vuelvas por mí. Sálvate». Desde las sombras, los cuerpos de las criaturas comenzaron a fusionarse y transformarse, inflándose en un monstruo gigante grotesco, una pesadilla encarnada. La niña gritó desesperada, suplicando a la bestia: «Por favor, iré contigo, solo déjame vivir a mi padre». Su voz temblaba mientras enfrentaba la muerte inminente. De repente, surgió una figura colosal, aplastando la abominación monstruosa bajo sus enormes y poderosos miembros. Sentado sobre un mamut gigante, estaba una vieja rana al estilo ninja, líder supremo de un clan de seres sabios y poderosos. En la cabeza de la rana había un pequeño robot con forma de perro, el leal compañero del héroe y símbolo de esperanza en medio del caos. La rana, con una voz que impone respeto, se dirigió a su pequeño amigo robot: «Hermano, ¿qué haremos con estos humanos inocentes?». El robot, moviendo su pequeño rabo, respondió suavemente: «No los haré daño. Los llevaré de vuelta a nuestro maestro». La escena cambió rápidamente. La niña despertó en la sencilla morada del mentor de Lipín, una figura sabia cuya casa era tranquila y simple.
Confundida por su entorno, miró a su alrededor, con la mente acelerada. Se preguntó en voz alta, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Lo último que recuerdo es que mi padre estaba a punto de morir justo a mi lado. Se incorporó de un salto y corrió hacia la puerta, solo para ser recibida por su padre, que hacía extrañas poses que recordaban a un culturista. Lipín, observando la extraña actitud, preguntó con curiosidad, «¡Guau! ¿Cómo puedo conseguir un físico así?» Su padre respondió con una sonrisa conocedora, «La fuerza de un guerrero empieza con disciplina. Es esencial cuidar de ti mismo». Los ojos de Lipín se dilataron de fascinación. «Entonces, esta es el arte de lucha del que tanto he oído, es increíble». En ese mismo momento, el pequeño perro compañero trotó alegremente alrededor de la reina, que estaba visiblemente irritada. Ella pateó al perro de manera juguetona y exclamó, «¿Quién trajo a estos dos a mi casa?» «Perro estúpido». Los sentimientos del perro se lastimaron, bajó la cabeza y empezó a gemir suavemente, mostrando su inocencia. Mientras tanto, Lipín observaba con asombro, admirando la notable resistencia y fortaleza de su padre. El padre, al notar la preocupación de su hija, empezó a explicar, «Estaba inconsciente y solo tengo un leve recuerdo de lo que ocurrió», admitió. «Pero recuerdo que el perro me llevó aquí, y una vez que bebí esa poción, sané al instante. Me hizo más fuerte que nunca antes». Volviéndose hacia su hija, agregó, «Si no fuera por Lipín, no habría podido volver a verte». Los ojos de la niña brillaban con esperanza y gratitud, mientras Lipín observaba modestamente la escena. «Aventureros como ustedes son humildes pero valientes», dijo. «Pueden confiar en esta poción, realmente es poderosa». Ambos bebieron agradecidos el líquido misterioso, que parecía poseer una magia inmensa. De repente, sus cuerpos brillaron con una fuerza recién adquirida. En una transformación sorprendente, el padre pasó de ser un archimago de 3 estrellas a uno de 4, y su aura brillaba más que antes. El nivel de magia de su hija también se elevó, pasando de maga de 1 estrella a archimaga de 1 estrella. Ella sintió una sensación extraña, como si su linaje de elfa, heredado de su madre, despertara de nuevo. Sus orejas crecieron puntiagudas y alargadas, marcando su evolución. Ambos estaban abrumados por la magnitud de la fuerza de Lipín. La diferencia entre ellos y él era inmensa, casi insuperable. Una ola de desesperación nos invadió al darse cuenta de lo lejos que estaban del poder de su joven héroe. Sin embargo, Lipín, siempre compasivo, los miró con tristeza y les dijo con suavidad, «Relájense. Les conseguiré otra copa, no hay razón para preocuparse». Sus palabras parecieron aliviar en parte su inquietud, pero un profundo sentido de humildad permaneció. Entendieron que habían ingresado en un nuevo reino de fuerza, un reino que quizás nunca podrían alcanzar por completo. Sin embargo, su admiración por Lipín se profundizó, inspirado por su determinación inquebrantable y habilidades extraordinarias. La magnitud de su potencial parecía ensombrecer su comprensión previa del poder, dejándolos tanto humildes como algo desanimados. Y así continuó su viaje, marcado por el crecimiento, el descubrimiento y la búsqueda eterna de la fuerza en un mundo donde la magia y la poder se entrelazaban en un asombroso milagro. Érase una vez, en las profundidades de una tierra envuelta en misterio y historia antigua, una figura de gran importancia se sentaba en silencio, contemplando el delicado equilibrio de poder y el frágil destino que pendía en el aire. El noble hombre, conocido como Lord Lappin, poseía una mente tan afilada como la hoja de una espada, y un alma impregnada de sabiduría más allá de sus años. Él contemplaba la escena que se desplegaba ante él con un aire de tranquila resignación, aunque debajo de su exterior sereno burbujaba una profunda sensación de urgencia. El lugar era una cámara austera, tenuemente iluminada por llamas titilantes que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra. En su interior, una reunión tensa de individuos de mundos distintos se congregaba, un héroe, una princesa y una reina de porte regio pero imponente. Su presencia era un testimonio de una historia plagada de conflictos, secretos y relatos no dichos que se remontaban a través de generaciones. El héroe, un joven firme, reflejaba un sentido de resolución interna.
Su mirada estaba cargada por la carga del conocimiento y, aunque su rostro mostraba indicios de cansancio, su espíritu permanecía intacto. A su lado, una princesa de ascendencia élfica se sentaba con una expresión preocupada, con los ojos vigilantes, nerviosos, explorando la habitación. La reina, adornada con ropaje regio, emanaba un aura de autoridad y vulnerabilidad, revelando las complejidades de su largo y tumultuoso reinado. El diálogo comenzaba con un tono de diplomacia cautelosa. Lord Lipping, percibiendo la gravedad de la situación, expresó su comprensión de que el camino hacia la paz estaba lleno de dificultades. Ya basta, dijo suavemente, de creer que el gobernante divino, Lord Lipping, es una persona sin reproche. No podemos permitirnos imponerle cargas adicionales. Nuestro héroe asintió pensativo y ofreció servir bebidas y comida, con la esperanza de aliviar la tensión. Sin embargo, para su consternación, Elizabeth, una joven que había tomado y escondido suministros clandestinamente, había hecho imposible hacerlo. Si intentaba revelar las provisiones, ella actuaría violentamente, reclamando las mercancías como propias y advirtiendo a los demás que no tomaran lo que era suyo. Con un suspiro resignado, el héroe habla nuevamente, reconociendo la escasez de recursos. De verdad no nos queda nada por ofrecer, confiesa. Lo siento, pero nos han atacado. La habitación se vuelve más pesada con el silencio, mientras los acompañantes del héroe buscan respuestas. El anciano del pueblo, una figura paterna humilde, explica su situación. Fuimos atacados por la sangre élfica en su hija, revela. Su esposa, una noble elfa, era una figura reverenciada, una devota santa de su pueblo. Sin embargo, su consorte era un humano, y el mestizaje estaba prohibido entre los elfos. Entonces, el protagonista cuestiona con contundencia, ¿los elfos te están cazando por esto? La reina interviene, cortando la narrativa con una voz autoritaria. Deja de mentir, ordena. La reina demonio prohibió esos matrimonios desde hacía mucho tiempo, cuando libró su conquista sobre el mundo. El padre continúa, describiendo una historia larga. Es una historia complicada, admite, pero desde que mi esposa fue llamada de regreso a su tierra élfica, he tenido que ocultar la existencia de mi hija. Nuestros enemigos se han vuelto inquietos. Ojos astutos, especialmente los de Lord Lipping, brillan con sospecha mientras pregunta más, ¿saben dónde están? ¿Cómo los descubrieron? El padre responde con serena claridad. Mi esposa fue sacrificada por esta razón. Desde su regreso a su tribu élfica, han dejado de cazarnos. Pero ahora, es la hermandad oscura del reino demoníaco la que busca por nosotros. Un escalofrío de inquietud recorrió a los presentes. La sospecha del Lord Lipping se profundiza. ¿Están involucrados los demonios?, pregunta con cautela. La reina, con un toque de desdén, interrumpe rápidamente, están locos y creen que capturar a los elfos les traerá lo que buscan. Esa hermandad está experimentando con cuerpos vivos, intentando resucitar a la reina demonio ella misma. Los elfos son simplemente herramientas en sus retorcidos planes. Están tan desesperados que incluso persiguen a los inocentes, incluido mi propia hija, que, a pesar de su linaje mezclado, sigue siendo un objetivo. La frente de Lipping se frunce. ¿Podría esto tener algo que ver contigo?, pregunta, con la voz tensa. La reina lo agarra por el cuello con fuerza y le grita con vehemencia, nunca pienses eso. Estoy aquí, escondida en las sombras, desde hace un año. Veo todo lo que haces. Ni se te ocurra pensar en esa tontería. Su tono es severo, con advertencia, pero debajo hay un dolor profundo. La conversación se torna más oscura cuando la expresión de la reina se endurece. Durante mi ausencia, declara amargamente, el territorio ha caído en ruinas, ¿quién es el que difunde rumores sobre mi muerte? Los demás guardan silencio, cautelosos ante su ira. La elfa, con tono sombrío, explica, según las leyendas antiguas, la reina fue destruida por un héroe legendario durante una batalla que duró más de un mes. Finalmente, el héroe se sacrificó para salvar el continente, pereciendo junto a la reina demonio. Un silencio helado cae sobre la sala. La reina fija su mirada en sus visitantes, viva y penetrante, y luego los transporta a todos a un abismo de muerte,
un reino de pesadillas donde sus mentes son desgarradas por su ira. La hija, temblando, pregunta a su padre, «Padre, ¿dónde estamos?» La voz del hombre es tensa pero tranquila. «Esta es su voluntad, un deseo cruel de vernos muertos», responde. La voz de la reina resuena en el vacío, negando los rumores sobre su muerte. «Esa historia es completamente falsa», declara. «He estado aquí, acechando en las sombras, invisible durante más de 5 siglos. Si estuviera viva, habría retomado el control del mundo otra vez». Sus palabras llevan una conclusión que no deja lugar a dudas. La mente de Liping corre a toda prisa, aferrándose a la verdad. 500 años, susurra, atónito. Ella ha vivido aquí conmigo todo este tiempo, se da cuenta. La reina, ahora sentada en un trono de oscuridad, pregunta con frialdad, ¿qué rumores hay sobre mi muerte? Su voz resuma sospecha. La elfa le cuenta la leyenda, describiendo cómo la reina demonio fue supuestamente aniquilada por la figura heroica de la mitología. El padre narra la gran batalla, relatando que el sacrificio del héroe finalmente llevó a la destrucción tanto del héroe como de la reina demonio. De repente, la atmósfera cambia. El reino de la oscuridad se disuelve, revelando un mundo bañado en la muerte y la desolación. La hija, asustada, pregunta a su padre acerca de su entorno. «¿Qué lugar es este?», susurra. Su padre responde sombríamente, «Este es su deseo más profundo, vernos desaparecer». La reina demonio, desde su trono de sombras, desestima el rumor. «Esa historia está totalmente inventada», afirma con convicción. Sus palabras resuenan en el vacío, rechazando siglos de especulación. Liping, inseguro y temblando, insiste en que quizás la historia es falsa, susurrándose a sí mismo que así debe ser. «Yo también creo que es un rumor falso», murmura, recordando lo que le había dicho el sistema. El padre y la hija, abrumados por la avalancha de revelaciones, no logran comprender la verdad tras la siniestra red de mentiras. Liping explica con paciencia, «Esta persona aquí es la famosa reina Isabel, la verdadera reina Isabel». Los dos le miran con incredulidad, sus mentes tambaleándose por la avalancha de hechos. La verdad se vuelve aún más perturbadora cuando la reina, observando su confusión, disfruta de modo malicioso. «Miren a este tonto», se burla. «La he tenido bajo mi control durante tanto tiempo que ni siquiera sabe qué hacer. Puedo reírme en su cara». Con una ira ardiente, golpea la mesa con la mano, gruñendo que se niega a ser mantenida esperando, jugando con sus dudas. «Maldito seas», Liping, maldice, con la voz cargada de desprecio. «Maldito seas, repulsivo e insensato. Parece que solo te salvé para humillarme delante de esta reunión». Su voz se desliza en ecos amargos mientras golpea la puerta y se va. Su partida deja a los demás en un silencio atónito. El padre se vuelve hacia Liping y pregunta con seriedad, «¿Qué planes tienes ahora? ¿Qué haremos con ustedes?» El héroe, inhalando profundamente, responde con precaución, «Todos necesitan calmarse. Ni siquiera sé qué hacer después, especialmente después de que Elizabeth rompió la muro. La línea de tiempo dentro y fuera se ha vuelto completamente caótica». Al caer la noche, la hija, en voz tranquila, admite, «Nunca imaginé que nuestra historia se desarrollaría así. Parece que la gran reina demonio se enamoró del héroe legendario, abandonando todo el mundo solo para estar con él. Es muy parecido a lo que tú hiciste con mamá». El padre rápidamente descarta sus palabras. «Deja de decir tonterías», le insta. «No podemos compararnos con ellos. Además, ahora mismo, Liping podría estar contemplando si matarnos o no». La hija responde suavemente, «Pero si ella quisiera matarnos, ¿no nos habría salvado primero? ¿Por qué salvarnos solo para ejecutarnos después?». El padre suspira, «¿No probaste su té? ¿Te diste cuenta de cuán distante la hizo su poder? Solo con ver su fuerza, deberías entender. Para ellos, no somos más que insectos insignificantes. Vivir o morir depende totalmente de su estado de ánimo actual». Su conversación se interrumpe cuando el héroe entra en la habitación, preguntando de manera casual, «Parece que ustedes dos aún no han dormido, ¿de qué estaban hablando?». El elfo, sorprendido, reaccionó con asombro.
Li Ping, intentando aliviar el ambiente, sugirió jugar una partida de cartas, aunque los demás estaban inseguros. Se sentaron alrededor de una pequeña vela parpadeante, cuya tenue luz proyectaba sombras inciertas. Li Ping preguntó si habían entendido todo hasta ese momento. El padre afirmó que sí, que había entendido. Mientras tanto, el elfo, cuya voz temblaba de miedo, recordó las palabras de su padre: esto es una prueba para determinar si el señor Li Ping decidirá matarnos o no. El héroe, con una determinación tranquila, suspiró profundamente y declaró que empezaría a repartir las cartas. El padre, tragando nervioso, preguntó: «Señor Li Ping, ¿podría consultar cuál es el nombre de este juego?». Las manos del elfo temblaban, temiendo lo peor. Una pausa de silencio quedó en el aire antes de que la voz de Li Ping la rompiera, pronunciando suavemente el nombre del juego. Sin embargo, sus choisis son inocentes pero astutos. Habla de un juego que les resulta familiar en su mundo, una simple afición con raíces profundamente en la tradición. Pero bajo la superficie, cada gesto, cada palabra, lleva un significado oculto. El peligro que acecha tras la mera diversión es palpable. Para Li Ping, este juego no es solo una distracción, sino una prueba de lealtad, confianza y del destino mismo de sus vidas. Los jugadores alrededor de la mesa comprenden que su supervivencia depende de su capacidad para descifrar sus intenciones. La tensión aumenta a medida que la noche se profundiza, y las sombras en la habitación se vuelven más oscuras con cada momento que pasa. En este mundo de incertidumbre, donde las leyendas antiguas se entrelazan con pesadillas presentes, cada pequeño acto puede tener consecuencias profundas. Las líneas entre la verdad y la ilusión se difuminan, y la batalla por el futuro no comienza con espadas ni magia, sino con palabras, ingenio, y los frágiles hilos de la confianza. Aquí, entre la llama parpadeante y las sombras susurrantes, el destino espera en silencio, preparado para decidir el destino de todos los involucrados. En medio de un concurso legendario, la arena vibraba con tensión. El desafío era claro: una batalla entre las fuerzas de dragones y valientes héroes. La atmósfera vibraba de anticipación, mientras espectadores y participantes se preguntaban quién saldría victorioso de esta lucha de magia, estrategia y coraje. Elizabeth, envuelta en un disfraz resplandeciente, se movió con cautela cerca del punto focal del duelo. Sus ojos se movían nerviosos, pero con determinación, sabiendo que en medio del caos, ella tenía un papel crucial que desempeñar. Sin saberlo, reinaba la confusión entre los combatientes, algunos deseando ser el dragón, otros insistiendo en que son héroes destinados a triunfar. La confusión era palpable, mientras los contendientes debatían su siguiente movimiento. De repente, un personaje llamado Li Ping dio un paso adelante, con confianza, sosteniendo un mazo de cartas místicas. Su voz era firme, llamando la atención. «Permítanme distribuir las cartas», anunció, con un tono que insinuaba tanto autoridad como secreto. «Recuerda, elige sabiamente, pues esto puede determinar tu destino», advirtió Li Ping. «Primero, examina tus manos cuidadosamente», mientras cada participante alcanzaba sus cartas. El padre y la hija intercambiaron miradas conscientes, sus pensamientos corriendo rápido. Este no era un juego ordinario, parecía una prueba diseñada por fuerzas invisibles. La mirada del padre se quedó en su hija, transmitiéndole en silencio confianza y preocupación. Él tomó una carta primero, sintiendo una energía extraña que emanaba del mazo. La elfa, que estaba cerca, tomó su carta y, de repente, un vórtice de luz envolvió a ambos. El mundo a su alrededor cambió, transportándolos a una dimensión enigmática. La niña se tambaleó, abrumada, aferrándose al suelo, con el rostro lleno de inquietud. Su mente corría, anticipando que su fuerza se agotaba rápidamente, dejándola sin poder. Miró a su padre con arrepentimiento en el rostro y susurró: «Lo siento». Él asintió con tranquilidad, tratando de ocultar su propia ansiedad. «Deja el resto en mis manos», dijo con calma. Mientras tanto, Li Ping observaba sus acciones con atención, contemplando su próximo movimiento. Les planteó una pregunta: «¿Quieres convertirte en el dragón?». Examinó su mano, sopesando sus opciones.
A pesar de tener una colección modesta de cartas, su confianza seguía alta, él tenía un rey, después de todo, que podría ser decisivo. Pensó en la posibilidad de ganar, pero ni el padre ni la hija querían ser el dragón. En cambio, juraron no aceptar ese destino.